Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. La resolución 40.950 publicada en Gaceta Oficial el día de hoy, que además es del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, pues establece simplemente la esclavitud en Venezuela. Fíjense, tenemos al doctor Alonso Medina Roa vía Skype desde Venezuela, con quien vamos a comentar esto, porque independientemente del horror que nos pueda parecer lo que aquí se impone, pues esto habría que averiguar si hay violación a los derechos humanos, los cuales están garantizados a nivel internacional. ¿Cuáles son las incidencias legales de lo que aquí se establece? Fíjense, la resolución dice que establece un régimen laboral transitorio en el marco del decreto número 2323 porque hay estado de excepción y de emergencia económica. Y entre algunas de las cosas que dice, en uno de los considerandos dice que el Poder Popular para las Comunas y los movimientos sociales, mediante una resolución tal, le pidió al Ministerio autorizar, fíjense esto, autorizar la prestación de un grupo de trabajadores a ser incorporados a diversas plantas procesadoras de maíz, las cuales se inscriben en el proceso de recuperación de empresas del Estado. En los resuelve, dice, se establece un régimen especial transitorio de carácter obligatorio, es decir, ahí no hay tutía, no hay posibilidad de discutir, y estratégico para todas las entidades de trabajo del país, públicas y privadas, de propiedad social y mixta, que contribuya con el reimpulso productivo del sector agroalimentario, estableciendo mecanismos de inserción temporal de trabajadores y trabajadoras en aquellas entidades objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción. Para dar cumplimiento se deberá disponer de trabajadores y trabajadoras del sector público-privado con condiciones, fíjense esto, con condiciones físicas adecuadas, conocimientos teóricos y técnicos en las diferentes áreas productivas. Y están todas las entidades de trabajo del sector público y privado obligadas a cumplir con el estricto imperio del presente acto administrativo. Dice, los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado requeridos para la ejecución del objeto de la presente resolución durante el tiempo que dure la suspensión no estarán obligados a prestar el servicio a la entidad de trabajo originaria ni esta pagar el salario. Fíjense, en resumen, lo que dice aquí. En la época de la esclavitud, los que compraban al esclavo, pues le revisaban los dientes y les revisaban los huesos, les hacían un examen para ver si era físicamente apto para el trabajo y pues se lo compraban. De aquí en adelante, las empresas que han sido expropiadas y que ahora pertenecen al gobierno, empresas de producción, y aquí habla específicamente del maíz, por decir alguna, podrán solicitar trabajadores a las empresas públicas y privadas y están obligadas estas empresas a ceder a los trabajadores. Es decir, los que van a explotar o a sembrar maíz, papa, yuca, en todo el territorio nacional, tienen todo el derecho de ir empresa por empresa, escoger los trabajadores, revisarlos físicamente, a ver si están bien aptos para el trabajo y llevárselos. Claro, les van a pagar un salario y les van a pagar, a partir de ese momento pertenecen a ellos. O sea, es una cosa a la que además el trabajador no tiene derecho de decir yo no voy. ¿Qué va a pasar aquí? Y es lo que yo interpreto. Esa listica del 1% que firmó para solicitar el referéndum revocatorio, ahora se va a juntar con esto de la Gaceta Oficial, y esa gente que firmó para que revoquen a Nicolás Maduro le van a mandar para Apure, a la frontera con Colombia, a el estado Guárico, a lugares donde no pertenecen además y donde no está establecida su familia, a recoger maíz, a sembrar papas. Bueno, si esto no es esclavitud, ¿qué es, Alonso? Sí, efectivamente que hay una situación muy compleja con respecto a los derechos fundamentales de los trabajadores. Debemos entender que hay como un entendimiento que el Estado pasa a ser como el titular del trabajador. Si bien es cierto que el Estado ha prestado, ha ofrecido puestos de trabajo en un momento determinado y por eso la gente acude o opta por un cargo, no quiere decir que ese derecho al trabajo tú eres el titular. El ciudadano sigue siendo el titular de ese derecho. El ciudadano sigue teniendo la capacidad de escoger dónde va a trabajar y para qué va a trabajar. No puede el Estado
la que se ha venido desempeñando. Evidentemente que la Organización Internacional del Trabajo deberá emitir algún tipo de pronunciamiento. Entiendo que algunas personas, algunas organizaciones relacionadas con el tema laboral, con el tema sindical, están acudiendo de forma inmediata a la OIT, pero evidentemente hay un cuestionamiento sobre esta política que pretende implementar el Ejecutivo Nacional de obligar al trabajador a prestar los servicios donde ellos deciden. Yo creo que es un poco un concepto de ese Estado militarista que ha venido manejando en los últimos años, y más ahora con la designación de oficiales de las Fuerzas Armadas en todos estos cargos donde se genera lo que se debería generar, en teoría, lo que es la producción y la distribución de alimentos. Podemos entender que haya una necesidad colectiva, pero el trabajador sigue siendo el titular de su derecho y hay que respetarlo como tal. Él fue contratado para prestar un servicio determinado que él escogió, que el trabajador escogió. No le puedes obligar a ir a cumplir otras obligaciones distintas. Yo creo que eso está en el marco de esos conceptos militaristas que se pretenden imponer en la sociedad. Pero, el responsable de esto tiene que ser Padrino López, porque él es el responsable ahora del área agroalimentaria, Alonso. Pero es que además... El tema de entendido y ordene, ¿no? Es unos militares castrenses, entendido, cúmplase, que yo creo que conceptos o conductas que quieren imponer en los trabajadores del gobierno, de la administración, que inclusive privada, o los trabajadores en Venezuela. No, el trabajador venezolano, el hombre venezolano, la mujer venezolana son personas trabajadoras. Tienen la capacidad discrecional para escoger qué hacer, y no le puedes venir a imponer ese régimen autoritarista también en cuanto al tema laboral. Pero es que además hay algunos artículos que prevén que el trabajador va a sufrir algunos daños físicos, porque fíjate que dice que después de que preste su servicio, el servicio esté obligatorio, bueno, corta caña, como hacían en Cuba, que mandaban a la gente a corta caña. Después de que prestan este servicio, puede reintegrarse a su lugar de trabajo si es que todavía tiene condiciones físicas. O sea, que se prevé, ahí se están cubriendo las espaldas, de que probablemente el trabajador regrese con daños físicos por el trabajo que lo van a poner a hacer. Es que es una locura, Alonso. ¿Perdón? Es una locura, es una cosa violatoria de todos los derechos. Claro, pero es que esas cosas violatorias de todos los derechos es lo que estamos viendo día a día. Lo que pasa es que acá pareciera que nos perdió la capacidad de asombro. Mañana a lo mejor vamos a ver otra cosa más grave, ¿sabes? Y ese es el tema de la sociedad venezolana. Y ese silencio, ese temor silente que hay en la sociedad. Yo creo que estas son las cosas que a veces tienen que motivarnos a reaccionar. Y no a reaccionar en una forma, te digo, de manera subversiva. No, simplemente a reaccionar como ciudadanos. No a pedir limosna ni a pedir regalías, simplemente a exigir derechos. Es una situación muy compleja la que vive la sociedad venezolana, porque frente a esa capacidad que tú tienes de exigir, que te consiga al frente un fusil de las Fuerzas Armadas Nacionales. Sí, fíjate que una de las cosas que yo pienso, y tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, es que esto tiene que ver definitivamente con lo que ha venido sucediendo en la empresa pública, en los organismos públicos. La obligación de ir a marchar, a pesar de que no quieras, con lo que obligaron incluso, la obligación a retirar la firma de quienes solicitaron el referéndum revocatorio. Es decir, y se ha venido aceptando una cosa tras otra con tal de conservar el trabajo, Alonso. Sí, y ha sido muy difícil que el gobierno entienda, el Ejecutivo Nacional, que hay un problema de gerencia. No tienen la capacidad gerencial para la producción de los bienes básicos del país. Es una cuestión de concepto de administración. Pero está demostrado que en Venezuela el gobierno nacional no tiene la capacidad gerencial ni las personas idóneas para generar fuentes de empleo a la producción. Eso es lo que hay que entender. Y ahí es donde tiene que estar centrado el diálogo hacia a los mejores, al sector productivo, y entender, dar cierta autonomía, establecer reglas, pero reglas que sean claras por mandato de ley, y generar la activación de un aparato productivo. No es el Estado, ni son con más soles, más estrellas o menos estrellas, lo que te ha de generar la activación del sistema productivo. No porque ahora el sistema productivo dependa de 4 soles, se va a producir más. No, al contrario, hay menos estímulos en la sociedad, hay menos estímulos en el sector productivo, y esto evidentemente que nos lleva a un deterioro cada día mayor. Bueno, ¿qué debe hacer un trabajador si se le presenta el empleador
y dice que es público-privado. Esto no quiere decir que sean empleados públicos nada más. Si se le presenta el empleador y le dice, mira, recoge tus cosas que mañana sales para Apure a una siembra de caña, por ejemplo, ¿qué debe hacer el trabajador en ese momento, Alonso? En teoría debería haber una inspectoría del trabajo dependiente del Ministerio del Trabajo que está subordinada a intereses políticos. En teoría existen unos tribunales laborales que también han sido penetrados por el sector político. Evidentemente que hay una situación de minusvalía la que tiene el trabajador. Las organizaciones sindicales entiendo que están acudiendo de forma inmediata, como te dije anteriormente, a la OIT, pero se requieren pronunciamientos nacionales e internacionales sobre el tema laboral en Venezuela, porque al fin de cuentas lo que estás afectando es la dignidad del ser humano, la dignidad del venezolano. Sí, lo que pasa es que la OIT también actuó y dio una declaración en contra de la detención de Carlos Ortega por haber llamado a paro, lo cual es un derecho humano, y tampoco pasó nada con eso. Yo creo que eso tiene que ser una decisión personal de cada uno de los trabajadores, de decir, no me da la gana y punto. Y no acceder como si han accedido a todo. Sí, yo creo que ese tema a lo mejor esto puede ser una sacudida para esa cantidad de ciudadanos venezolanos que han pasado 17 años cuidando el puesto, ¿no? Y así es. Que ha afectado porque han sido y es lamentable y es triste decirlo, y lo digo con el mayor ánimo constructivo, pero creo que han sido unos cómplices silentes de toda esta destrucción que ha tenido Venezuela. Desde que empezaron a quitarle a los trabajadores públicos un día de sueldo para el PSV y para las campañas electorales, y se aceptó. La obligación de ir a marcha, o el concepto malentendido de la obediencia de vida. ¿Qué hago si me manda? Y eso inclusive, retomando el tema de la justicia, a mí me da vergüenza cada vez que un juez civil, penal o militar te dice, cónchale, yo sé que la persona es inocente, pero tienes que entender, esa es la orden. A ese extremo hemos llegado, a ese extremo de sinvergüenzura hemos llegado en Venezuela. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Alonso. Gracias por habernos atendido. Un placer, ¿ok? Bueno, una voz autorizada en esto de la persecución política es Alonso Medina Roa, que viene defendiendo presos políticos hace prácticamente 15 años en Venezuela. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de encuestas, de mediciones, qué está pasando en el país según los sondeos públicos. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo.